hipolipemiantes y, farmacología de la hipertensión arterial. Esos 4 ítems. Luego vamos a farmacología renal, ya después. Entonces, en farmacología cardiovascular es importante los digitálicos, ¿ya? Que son glucósidos cardiotónicos, ahorita vamos a ver. O sea, los glucósidos cardiotónicos están arriba. Parte de esos son los digitálicos, ¿ya? Y luego los hipolipemiantes. Los digitálicos, como su nombre lo dice, el fármaco, digamos, más representativo es la que viene de la digital, que es la digoxina, ¿ya? Similares a la digoxina está el anatócido C o deslanócido o lanatocido, lo mismo, ¿ya? Esos dos son los que más se usan. Hay otros más, pero que ya no se usan. El más usado y definitivamente el más usado es la digoxina, ¿ya? Dentro de los hipolipemiantes, el más representativo son la atorvastatina. Hay otros como los fenofibratos, la colestiramina, etc. Pero la atorvastatina vamos a enfatizar acá, ¿ya? Mire, la digoxina es también han hecho ya fisiología cardiovascular, ¿no? Cardiología, de hecho, todavía no. ¿Sí? Entonces, miren, dentro de la escala de tratamiento de la falla cardíaca, recuerdan, hay una escala, entonces, primer nivel, segundo, tercero, ¿no? No sé cómo será ahora, pero hay escalas, ¿no? Y en la base de la pirámide, ¿quién está? Digitálicos, que están la digoxina, ¿no? Arriba están primero los IECAS, ¿no? Los ARAS, los beta bloqueadores, diuréticos. Y finalmente, ya para dar el chicotazo al corazón, ¿no? El chicote al corazón es la digoxina, ¿no? Entonces, yo digo que le da un chicotazo, ¿no? Porque tiene un efecto de aumentar la contractilidad cardíaca. Ahora, en estudios han demostrado mejorar a la digoxina en la falla cardíaca. Mejora disminuye mortalidad y mejora supervivencia. Pero no tanto como los de la primera escala. Entonces, ya vamos, digoxina ya se usa como cuando ya no responde a los demás tratamientos. Por ejemplo, ya estás dando IECAS, ya estás dando aradol, ya estás dando beta bloqueadores, ya estás dando diuréticos y aún así persiste la falla cardíaca. ¿Qué nos toca agregar? Digital, en este caso la digoxina. Ya está. Hay otros fármacos que están apareciendo, bueno, no son tan nuevos, ¿no? Los inhibidores de SGLT2, ¿no? Que también han disminuido mortalidad, ¿no? Pero en la base está digoxina, ¿no? Eso tiene un efecto, ¿no? Inotrópico también. ¿Ya? Además, un efecto antiarrítmico, ¿ya? Antiarrítmico. Y eso vamos a ver ahora. Ahora, la digoxina, un detallito, o sea, tiene un efecto antiarrítmico, pero también es proarrítmico, ¿no? ¿En qué casos se da arritmias la digoxina? En casos de uso, digamos, prolongado. ¿Qué podría producir la digoxina? La intoxicación digital, que le dice ya. ¿Qué produce? Bloqueos, arritmias, ¿no? Bloqueos, arritmias, la digoxina. Pero también es antiarrítmico, claro que es antiarrítmico, porque en casos de fibrilación auricular, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Fibrilación auricular, ¿no? Pueden usar, algunos les dan digoxina, otros les dan propafenona, por ejemplo, y les va bien, controla bien, solo que la digoxina podría producir intoxicación digitálica, ¿no? Entonces también puede producir arritmia, en este caso bloqueo, ¿ya? Entonces, los digitálicos son glucósidos cardiotónicos. Glucósidos, pues son relacionados a la glucosa, y cardiotónicos, porque tienen un efecto inotrópico positivo, ¿ya? Bueno, esto de la digoxina viene de la digital, ¿no? Que se usaba antes de la medicina popular, viene siglo XVIII, Wetering documenta el uso de digital para la falla cardíaca. Siglo XIX, años 20, ya se fabrican medicamentos, la digoxina, ¿no? A partir de la digital, ¿no? Y el siglo XXI ya los fármacos digitálicos se usan con dosis ya controladas, ¿no? Es la digital, de ahí viene la digoxina. Recuerden que hoy en día la mayoría de fármacos se producen en laboratorios de manera sintética, pero en base a principios activos de las plantas, ¿no? ¿Ya?
Este esquema es bien importante porque yo les había dicho, cuando ven calcio, ¿a qué lo tienen que relacionar? A contractibilidad. Cuando vean calcio es contractibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo miren? ¿Cómo se hace más o menos el efecto de la contracción? El calcio es un ion muy importante para la contracción cardíaca. Recuerden que a nivel fisiológico o fisiopatológico, el calcio ¿a dónde va? En los músculos. ¿A dónde se une? Miren. Se une directamente a la troponina C. Se une calcio, troponina C, forma un complejo de troponina C, calcio, en los miofilamentos y finalmente, ¿qué hace? La unión de calcio con troponina C produce contracción, en este caso cardíaca, ¿no? Por eso es importante el calcio. Y además, miren, el calcio se absorbe, ¿no es cierto? Se absorbe de acá, ¿no? Al medio intracelular, ¿no? Entonces, los antagonistas de calcio, ¿qué son? Van a inhibir la absorción de calcio en este caso, ¿no? Del túbulo hacia el intracelular, que es otro tema, ¿no? Después tenemos acá agonistas beta 1, antagonistas beta 1, ¿no? Estos inhibidores de la fosfodiesterasa, PDE, fosfodiesterasa, miren qué hacen. Van a inhibir la transformación del AMP cíclico en 5-AMP cíclico, ¿no? Y estos finalmente van a disminuir el calcio intracelular. Por eso los inhibidores de la fosfodiesterasa también, como disminuyen calcio intracelular, disminuyen contractilidad cardíaca, ¿ya? ¿Qué más? Acá hay un retículo sarcoplasmático. ¿Qué es el retículo sarcoplasmático? Es un organelo que almacena calcio. Y en esos casos libera calcio para la contracción cardíaca. O sea, libera calcio al espacio, ¿no?, intracelular, luego se une a troponina C y aumenta contracción, ¿ya? Pero ya, eso es, digamos, de manera general. Lo que nos importa acá, los glucósidos cardiotónicos. ¿Qué es esta bomba famosísima? La bomba sodio, potasio, ATPase, o sea, utiliza energía, ¿no? Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPase? Harto conocido. O sea, como usa energía, va en contra del gradiente de concentración, ¿no? Bota ya, del intra al extra, ¿qué expulsa? Sodio. Y después mete potasio, ¿no? Entonces, el glucósido cardiotónico, que es la digoxina, va a inhibir la bomba de sodio. Por tanto, ¿qué va a producir en el intracelular, por ejemplo? A nivel de electrolitos. Aquí está la bomba, acá estamos acá. Entonces, inhibo esta bomba, ¿no? Entonces, la bomba de sodio potasio expulsa sodio del intra al extra en contra de su gradiente y mete potasio. Si inhibo esta bomba, entonces voy a aumentar el sodio intracelular, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el potasio? Va a aumentar a nivel extra. Ahí viene la intoxicación digital. Puede producir hipercalemias, incluso severas. ¿Y qué hace la hipercalemia severa? Paro ¿pero en qué? En diálisis. Entonces, una intoxicación aguda de digoxina, ¿no? También en el tiempo puede ser, ¿no? Pero no tan frecuente, pero puede producir hipercalemia, ¿no? Que en el extracelular y en el intracelular, que produce ¿ya? Entonces ahí vamos a ver. Miren, hay varios intercambiadores de calcio y sodio también acá, que son muy importantes en la fisiopatología, ¿no? Lo importante para la contracción es que tenemos que tener calcio intracelular, que se une a la troponina C para aumentar la contracción. ¿Y cómo así la dioxina tiene un efecto de aumentar la contracción cardíaca? ¿Cómo así? Dice que, no directamente, sino indirectamente, dice que al aumentar la concentración de sodio en el intracelular, va a alterar el transportador de calcio y sodio, ¿no? Haciendo que se acumule más calcio y más sodio en el intracelular. O sea, en conclusión, al inhibir esta bomba de sodio, potasio, ATPase, la digoxina hace que se incremente el sodio intracelular y además el calcio intracelular. Entonces, si hay más calcio, hay mayor poder de contracción
cardíaca. Ahorita vamos a ver. Entonces, mire, el mecanismo de acción de las digitalicos, en este caso estamos hablando del más conocido que es la digoxina, va a inhibir la enzima sodio-potasio ATPase, ¿no es cierto? En todas las células, probablemente sí, pero sobre todo en las... porque, ¿qué célula no tiene bomba de sodio-potasio? Todas tienen bomba de sodio, pero son más selectivos a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces, ahora, ¿quién mantiene ese gradiente normal de sodio y potasio en la célula? La bomba de sodio, es muy importante, ¿no? Entonces, como inhibe la bomba de sodio y potasio a nivel de las células cardíacas, los cardiomiocitos, va a producir ciertas alteraciones eléctricas, ¿no? Entonces, como inhibición de la bomba de sodio y potasio, los niveles intracelulares de sodio aumentan, ¿cierto? Y si sodio aumenta en el cardiomiocito, tienen que relacionarlo a calcio. Aumenta sodio y aumenta calcio intracelular, ¿ya? No es su principal efecto. Su principal efecto es simplemente inhibir la bomba de sodio, potasio, ATPase directamente, pero indirectamente va a aumentar las concentraciones de calcio. De ahí es que se tiene su efecto de producir mayor contracción cardíaca. Por eso se usa en falla cardíaca, ¿ya? Ahí está, miren. A su vez, dice, el aumento del sodio intracelular disminuye la actividad del intercambiador sodio-calcio. ¿Ya ven? Por eso es que también aumenta calcio intracelular. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, vamos a los gráficos. Miren, ¿no? Ahí está la bomba de sodio-potasio ATPase. Inhibo la bomba. ¿Qué aumenta? Sodio intracelular. Ese sodio intracelular me lleva a aumento de calcio intracelular. Es este intercambiador de sodio y calcio. Este intercambiador normalmente está expulsando calcio y está metiendo sodio también. Entonces lo inhibo. Entonces ese aumento de concentración del sodio al inhibir esta bomba de sodio potasio ATPase me lleva a aumento de calcio intracelular. Se mete más calcio del extra al intra. ¿Y para qué quiero calcio? Para la unión de la troponina. Se une a la troponina del calcio, ¿no? Y finalmente se activa la contracción cardíaca, ¿no? O sea, puede tener un efecto inotrópico positivo, o sea, aumenta el inotropismo cardíaco, ¿ya? No directamente, sino indirectamente, ¿no? Por eso directamente es más antiarrítmico, pero indirectamente sí tiene un efecto inotrópico positivo. Este efecto inotrópico positivo es directamente por aumento del sodio o del calcio. Directo. Del calcio, ¿ya? ¿No? El sodio solo estimula el aumento del calcio y finalmente el calcio se une a la troponina, ¿ya? Además de lo mismo, miren, ¿está? Bomba de sodio ATPase inhibida. Entonces el sodio normalmente que sale del intra al extra se inhibe, aumenta concentraciones de sodio, se altera el intercambiador sodio-calcio, miren, bota sodio y mete más. Solo que es tanto el sodio que hay que es imposible que cuando usa la digoxina es imposible que todo el sodio se elimine. Entonces sigue quedando sodio, va a eliminar y va metiendo este calcio. Y el calcio se va a los miofilamentos a unirse a la proteína y aumenta la contracción cardíaca. Ya, entonces si les digo, se explica el mecanismo de las digitalicos, inhiben bomba de sodio potasio ATPase, aumenta la concentración de sodio, alteran el intercambiador sodio-calcio, aumenta calcio se une a troponina C y aumenta la contracción cardíaca. Tiene un aumento del inotropismo positivo. ¿Ya? Miren esta curva bien interesante también. El gasto cardíaco, ¿no? Que es muy importante en la falla cardíaca, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Hay falla cardíaca con FEBI preservado, ¿no es cierto? Hay falla cardíaca con FEBI aumentado incluso y falla cardíaca con FEBI disminuido. Pero el más frecuente es la falla cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido. ¿Han estudiado esto en falla cardíaca de ventrículo derecho? La mayoría de estudios es falla cardíaca del ventrículo izquierdo, ¿cierto? El derecho es poco estudiado, izquierdo. Entonces miren,
cómo varía el gasto cardíaco cuando yo uso, ¿no? Cómo varía el gasto cardíaco versus la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa telediastólica? Al final, o sea, al final de la diástole, ¿no? Telediastólica. Entonces, ¿cómo aumenta? Miren, y cómo aumenta el gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué hace con la presión telediastólica, por ejemplo, en acá? Cuando tengo insuficiencia cardíaca, yo uso digoxina. Disminuye. ¿Qué pasa con la presión telediastólica? A ver, comparen. Lo normal, digamos, es acá. A ver, un poquito acá, ¿no? Aunque está tanto gasto cardíaco, me corresponde una presión del lado del ventrículo izquierdo telediastólico, ¿no? Yo uso digoxina, ¿qué bajo? Gasto cardíaco. Disminución de gasto. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, cuando hay falla cardíaca, ¿al cardíaco lo puedes congestionar? O sea, digamos, al cardíaco, el que tiene falla cardíaca, está con presión baja. ¿Cómo aumenta su presión en el paciente con falla cardíaca descompensada? ¿Cómo aumentaría la presión? Pero eso ya así, 2000. ¿Qué pasaría si le pongo a un paciente con falla cardíaca descompensada 2000, o sea, 2 litros estático? Porque normalmente en emergencia, cuando viene un paciente con baja presión, ¿qué hace? Agua, agüita, ¿no? Clorurito, 500 está ya. Pero no, el paciente con falla cardíaca descompensada, ¿qué tendrían que hacer? ¿Líquidos? No. Recuerden, no. O sea, ¿por qué? Lo vas a congestionar, va a ser un edema pulmonar de tipo cardiogénico. Mucho cuidado con los líquidos en los pacientes con ICC descompensado. ¿Ya? Entonces, no puedo aumentar el gasto cardíaco. O sea, ¿qué hace? La digoxina no va a aumentar el gasto cardíaco del paciente con falla cardíaca. No va a ser un poco disminuir. Lo que sí va a aumentar, ¿qué va a hacer? La fuerza de contracción del corazón. Entonces, ¿cómo yo mejoro, digamos, que el ventrículo izquierdo expulse el líquido adecuadamente? O sea, ¿cómo mejoro eso? Por eso en la escala, ¿qué cosa está? IECAS, ¿qué hace la IECAS? Vasodilatador. O sea, acá es el corazón expulsando sangre y delante del corazón es un tubo. Si ese tubo es pequeño, el corazón, ¿qué va a pasar? Es una fuerza tremenda. Pero si yo ese tubo que está adelante lo dilato, entonces el corazón ya no va a hacer tanta fuerza, no, despacio y va. Hace un poquito el IECA, dilata, ¿no? Más se dilata. ¿Qué más tengo que hacer para que no haya tanta carga en el corazón? Diurético, claro. En poco volumen al corazón, rapidito lo va a expulsar, porque si viene a harto volumen no va a poder, ¿cierto? Entonces con la digoxina, ¿qué hace? Un poquito, disminuye el gasto cardíaco un poquito y mejora la potencia o el efecto inotrópico positivo. ¿Ya? Por eso está esa curva. Además, ¿qué pasa con la presión telediastólica? ¿No? Baja. La presión telediastólica baja un poco. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor presión al final de la diástole, no, o sea, no voy a poder, pues, tengo que tener poca presión para poder expulsar todo eso. A eso se refiere ¿ya? Miren, digoxina, tiene efectos autonómicos, tiene una estimulación vagal. ¿Qué hace la estimulación vasovagal? A nivel de la presión, por ejemplo. Podría disminuir la presión arterial. ¿Ya? ¿Por qué? También tiene un efecto vasodilatador, pero por estimulación vasovagal, no directamente. ¿Ya? La digoxina. ¿Ya? Recuerden que inhibe la bomba de sodio potasio ATPase. Recuerden que en la transmisión del pulso nervioso la bomba de sodio ATPase también es importante, ¿cierto? Entonces miren, ya hemos visto el mecanismo de acción, ¿no? Ya vamos a ver los efectos colaterales, ¿no? A nivel de electrolitos que vamos a decir. Miren, en comparación de el corazón normal, el corazón con insuficiencia cardíaca más digoxina y el corazón solo con insuficiencia cardíaca sin digoxina, ¿no es cierto? O sea que sí mejor. Y la estimulación simpática también es importante.
Recuerden en la falla cardíaca la estimulación simpática, ¿qué hace? Aumento de la presión, taquicardia. Produce un poco de Fuerza. taquicardia y también creo que, Fuerza. si no recuerdo, estimula la fibrosis cardíaca, ¿no? La regeneración cardíaca, ¿no? Estímulo simpático. Por eso es que también se usa yecas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, eso es otro tema. Mejora la digoxina. La digoxina mejora el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca, es lo que me está diciendo. ¿Ya? Miren, y además tiene un efecto autonómico vasovagal que podría producir hipotensión. ¿Ya? Ahí está, miren, arriba están los glicósidos. Dentro de los glicósidos tenemos todos estos: cardiotónicos, saponíticos, atraquínicos, etc. Pero dentro de los glucósidos tenemos glucósidos cardiotónicos, y los glucósidos cardiotónicos son los digitales. ¿Ya? En este caso la digoxina. Ahí también miren, los glucósidos cardiotónicos son esos tres los más frecuentes, pero los más usados son la digoxina y el deslanósido. Digoxina no hay por vía endovenosa, hay por vía oral, tabletitas, chiquitas nomás son las digoxina. El deslanósido es un similar a la digoxina, ¿no? Se usa menos frecuentemente, pero en el deslanósido, ¿no? Hay por vía endovenosa, por vía endovenosa, ¿ya? Otro nombre de la digoxina es el deslanósido es el lanatócido C, ¿ya? Lanatócido C. Tienen el mismo efecto, solo que el lanatócido C es por vía endovenosa, ¿ya? Y la digoxina es por vía oral, ¿ya? Entonces, la digoxina está indicada en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Para el tratamiento de fibrilación auricular y para en la base de la pirámide para el tratamiento de la falla cardíaca. Esas dos son indicaciones muy importantes, ¿ya? ¿Han visto pacientes con fibrilación auricular ya? ¿Más o menos? ¿Y qué usan los pacientes con fibrilación auricular? Bastantes usan propafenol, otros amiodarona también, otros verapamilo también, tiacén, otros, alguno que otro va a usar digoxina. Si la fibrilación se acompaña de falla cardíaca, lo más probable es que esté usando digoxina. Si la fibrilación no se acompaña de falla cardíaca, propafenol, amiodarona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la digoxina en falla cardíaca mejora su supervivencia y además controla la fibrilación y además tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Ya? Entonces, esos detalles. Cuando hay solamente fibrilación, porque el paciente puede ser fibrilador sin falla cardíaca, ¿no es cierto? ¿O es necesario que haya falla cardíaca? No, hay pacientes que son fibriladores, pero su reacción de está normal. Pues, pero si hay falla cardíaca, o sea, el paciente fibrila y tiene insuficiencia cardíaca, y peor de esa congestiva, se da digoxina, ¿ya? Ahora, una cosa es el tratamiento de la falla cardíaca compensada y otra cosa es el tratamiento de la falla cardíaca descompensada. Es un poquito incoherente, ¿ya? El paciente que está así caminando, falla cardíaca, es falla cardíaca compensada. Solamente está tomando su digoxina, su captopril o su enalapril, su diurético, su aspirina, su clorastil. Pero cuando está descompensado ya es otra cosa, ¿no? Ya cuando está descompensado, falla cardíaca descompensada es una emergencia, porque empiezan a hacer edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿ya? Entonces, miren, digoxina es por vía oral, el deslanócido, también el lanatócido, también viene por vía endovenosa. Y el otro es la digitoxina, ¿no? Que comparada con la digoxina tiene una vida venosa más larga, y se almacena lo malo en el tejido adiposo. Es la diferencia entre la digitoxina y la digoxina. Las más usadas, digoxina y deslanócido, ¿ya? Bueno, los tres aumentan a nivel del corazón, tienen un efecto inotrópico positivo, ¿ya? Porque aumentan el calcio intracelular, ¿ya? Pero, sin embargo, tienen un margen terapéutico estrecho, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera, digamos, muy bueno, la digoxina se usaría como primera escala en el tratamiento de falla cardíaca, pero no, se usa como ya en la base, ¿no? Como que digamos, o sea, ya he usado diurético, ya estoy usando yecas, ya está.
¿Qué me falta y no me resulta? Tengo que agregar dióxido, ¿cierto? Ya me acuerdo eso porque lo que te enseñan lo clásico es, pues, a ver, darle un latigazo al burro. El burro es el corazón. El latigazo es la dióxido, lo último, ¿no? Tiene un efecto hipnotrópico. Pues, ahora, si solo das potencia al corazón y no vasodilatas, igual, sí, tienes que vasodilatar, dilatar el vaso que está saliendo del corazón, ¿no? Pues se llama inhabilitador, ¿ya? Biodisponibilidad oral, 60-80%, distribución, bajo unión a proteínas. Miren, esto es importante. En otros países, para usar digoxina, dosan niveles de digoxina en sangre, dosan. Algunos en orina, pero también en sangre. Entonces tienen que llegar a este margen terapéutico de niveles plasmáticos de digoxina de 0.8 a 2 miligramos por mililitro. ¿Ya? Entonces, y dosan, por ejemplo en Estados Unidos dosan, y recién se sabe que está en el margen terapéutico, ¿no? En cambio acá no, o sea, no hay eso, no hay. Entonces tenemos que dar así a una tableta cada 12, cada 24, si vemos, pues si resulta. En otros países son más precisos y dosan niveles de digoxina, ¿ya? Eliminación renal, ¿ya? Y siempre precisa, siempre el renal es un problema. Paciente renal es un problema, ¿ya? Cuando vean pacientes renales, aprendan bastante porque tiene todo, ¿no? Tienen vitaminosis, tienen nutricionales, fármacos, hay que hacer sus ajustes, bastantes fármacos no se usan en falla renal, etc., ¿no? La dioxina se tiene que dosar de acuerdo a la tasa de infiltración glomerular, de acuerdo a si el paciente está en falla renal o no. Si está en falla renal, hay que dosar. A ver, por ejemplo, un caso, paciente con falla cardíaca, ¿no? Y encima se dializa, ¿no? Es un problema porque, o sea, ¿qué prioriza? ¿Riñón? Bueno, ¿qué prioriza? ¿Su diálisis? ¿Su corazón? Hay que buscar un término medio, ¿no? Ahí está, miren los niveles, un examen, concentración terapéutica de la dioxina en sangre, de 0.5 a 2 nanogramos por mililitro. Tiempo de vida media de eliminación, 36 horas, ¿ya? Eliminación renal. No se olviden, entonces, la dioxina en otros países dosan para ver el margen terapéutico, ¿ya? Ahí también miren, usos terapéuticos. 1, control de la frecuencia ventricular en fibrilación auricular, ¿ya? Ahora, si queremos ser más estrictos, el libro de farmacología no es tan específico, ¿no? Ya que si queremos ser específicos tendríamos que hacer cardiología. Por ejemplo, fibrilación auricular, ¿qué tipos hay? ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular, por ejemplo? Una clasificación es una persistente y otra paroxística. La significa que aparece y después desaparece. O sea, justo le tomas de cabeza, normal. No, pero si le pones un holter, ya aparece una reflex. O hay otros dispositivos tipo USB que ponen implantables y eso como un holter de 6 meses. Y recién a los 30, digamos, días, recién aparece una reflex. Es difícil de diagnosticar, ¿no? Eso es paroxística. Y la persistente es aquella que está normal. La persistente puede ser fibrilación auricular como respuesta ventricular normal, baja y alta, ¿no? Si es alta, digo, si yo quiero controlar, ya el paciente está compensado y su fibrilación auricular está controlada, está con fibrilación auricular como respuesta ventricular normal, ahí se usa digoxina, ¿no? Eso uno leyendo los libros de cara, ¿no? Pero acá en Guzmán, solamente control de fibrilación ventricular en fibrilación auricular. Si quiero ser más específico, fibrilación auricular como respuesta ventricular normal, ¿no? Paciente compensado, ¿sí? Digoxina. Y tiene un efecto además inotrópico positivo. Ya está, 2 efectos que tienes que recordar en la digoxina, los más importantes que nos dicen los dos, ¿no? Inotrópico positivo, ¿no? En la base de la escala del tratamiento de falla cardíaca, y el otro que es un antiarrítmico que hace un buen control sobre la fibrilación auricular como respuesta ventricular normal. Efectos adversos, ¿qué podemos decir? A ver, dime un efecto adverso, o un efecto colateral. A nivel de electrolitos. A nivel de electrolitos en sangre. No leas. Lo que hemos visto en el mecanismo de acción. ¿Qué hace? La glicina. Hipercalcio. ¿Otro? Hipernatremia.
hipernatremia. Pero entonces en el extra, ¿qué va a producir? Hiponatremia. Otro. Ya, en dónde? En el extra. Y en el intra, hiper. Entonces ya tienes, ¿no? No, usted 5 efectos de la digoxina a nivel electrolítico. No, ¿y la hipercalemia qué me va a traducir en el EKG? Tepicudas, ¿no? Incluso se puede borrar el QRS si hay una hipercalemia severa y paro en viaje, ¿no? Si hay hipercalemia, nadie lo saca, chicos. Es bien difícil sacar al paciente en paro. Bien. Ya prácticamente llegan a fallecer. Ahí están las dos indicaciones de la digoxina. Listo, dos indicaciones, nada más. Antiarrítmico y neutrópico positivo. Ya está, en falla cardíaca. Toxicidad, ¿a qué se debe? Uno, a su acumulación de calcio intracelular, ya hemos visto. El otro, acumulación de sodio intracelular, ¿no? Disminución de potasio intracelular y aumento en el extracelular. Esa es su toxicidad. Por eso, digamos, no son de elección digital. Se puede usar ya exposito, ¿no? Por eso hay intoxicación digital. Hay una intoxicación digitálica aguda y hay crónica. En la aguda vamos a encontrar alteraciones electrolíticas, ¿no? Alteraciones en el EKG. Ahí está, miren, intoxicación aguda. ¿Qué vamos a encontrar? Hiperpotasia. Ya está, ya le hemos explicado por qué hay hiperpotasia, ¿no? Y miren, en realidad el manejo de la intoxicación digitálica acá en el Perú, ¿no? Todavía solamente suspender el digital, nada más. Pero ¿cuál es el tratamiento de intoxicación digitálica en el mundo? Es esto, ¿ya? De anticuerpos antidigoxina. Así se llama, ¿ya? Anticuerpos antidigoxina se usan para el tratamiento de intoxicación digital. Tipo Dr. House, ¿no? Póngale anticuerpo antidigoxina. Acá no hay. Tampoco lo usamos digoxina. Pero los libros dicen eso, ¿no? Que debemos usar digoxina para ver si estamos en rangos terapéuticos. Y además, si es que hay intoxicación por digoxina, debemos de usar anticuerpos antidigoxina. ¿Ya? Pero hablo mucho acá cuando viene un paciente de emergencia y viene que usa digoxina y viene, bueno, a la emergencia por un X motivo y se ve que hay una intoxicación digitálica. Lo único que hacemos es soporte, ¿no? Oxígeno. Si la digoxina está produciendo bloqueos, le suspendemos la digoxina y le ponemos, por ejemplo, dobutamina para que se contraiga mejor el corazón. Pasa el efecto hasta 36 horas. A las 36 horas se depura la digoxina, se marcan esas 36 horas. Y ya el paciente se vuelve otra vez a su ritmo y se puede cambiar ya la digoxina, se puede dar amiodarona por tabletas, propafenona, cualquier otro antiarrítmico que ya no sea digoxina. Pero la digoxina va bien, sobre todo en pacientes con falla cardíaca. ¿Ya? También puede haber bloqueos, diferentes grados de bloqueo auriculoventricular con la digoxina. ¿Por qué bloqueo? Porque inhibe la bomba de sodio de potasio ATPase. Bueno, recuerden que la bomba de sodio de potasio ATPase es muy importante para la transmisión del impulso nervioso. Entonces ahí está, miren, entonces si un paciente tiene disfunción del nodo auriculoventricular, tengo que usar digoxina con precaución. También otros beta bloqueadores, verapamida, nitazoxanida, con precaución, pero sobre todo la digoxina porque puede, o sea, si ya tiene, digamos, cierto bloqueo grado 1, le doy digoxina, lo puedo bloquear a grado 2, pues, ¿no? Claro, no es que yo le dé una tableta y lo voy a bloquear, no. Si es una emergencia, puedo usar el deslanócido 3 días, 4 días, hasta 5 días, luego paso a digoxina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren las conclusiones de estos digitales, cortito nomás. Eficacia en la insuficiencia cardíaca. Y han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y mejora la función del corazón y reduce los síntomas asociados. ¿Qué tal? Un paciente que reduce sus síntomas, ¿te va a agradecer o no? De cualquier forma te va a agradecer porque ya reduce tus síntomas, ¿no? La asociación de digoxina, más dietas, más toda la terapia de ICC, sí ha demostrado mejorar sobrevida y mortalidad, ¿ya?
pero de por sí, solito la digoxina mejora mortalidad. Lo que los libros dicen no, lo que mejora son los síntomas. ¿Ya? Y a control del ritmo cardíaco, sobre todo en los pacientes con fibrilación auricular, como respuesta ventricular normal. Goodman solo dice fibrilación auricular. Claro, es un libro de farmacología, no es de cardiología, ¿no? Tampoco cuando uno lee un libro de cardiología te especifican tanto. ¿Qué es lo que te especifica tanto? La guía clínica. Por ejemplo, solo hay guía clínica de fibrilación auricular. Eso no sé cuántas son. Hay recién los casos así específicos, ¿no? ¿Ya? Y el monitoreo y dosificación adecuada. La dosificación adecuada idealmente es con dosaje de digoxina en sangre, ¿no? Y el monitoreo, ¿cómo monitorizas? También con menos concentración y con electrolitos. ¿Ya? Listo. Ahora, estatinas. ¿Ya? Hipodipemiantes estatinas. Miren, para bajar los niveles de... Ustedes saben, el colesterol se clasifica en colesterol de baja densidad, Y alta densidad. de alta densidad y de muy baja densidad, ¿no? LDL, HDL, VLDL, ¿no? O sea, baja, muy baja y alta. ¿Cuál es el colesterol bueno? HDL, o sea, de Gran. alta densidad. Y los de baja densidad, ese es el malo, ¿no? ¿Por qué es malo? Por su densidad. Ya vamos a ver. Estos fármacos hipodipemiantes, el más importante que ha demostrado tener evidencia son estos, las estatinas. Harto usado la estatina, ¿no? Sobre todo la atorvastatina, la simvastatina. ¿Ya? Pero no son los únicos, están las resinas como la colestiramina, que inhiben la absorción de ácidos biliares a la circulación enterohepática. Tenemos el otro, los fibratos, ¿ya? Los famosos fibratos. Dice que ¿no? disminuyen, ¿no? el colesterol malo, y el ácido nicotínico o niacina, que es una vitamina, que por ahí tendría una ventaja de disminuir el colesterol. Pero los más importantes de estos, algunos laboratorios fabrican estatina más fibrato, ¿no? Por ejemplo, atorvastatina más clonfibrato, así que. Pero todos estos, los más importantes son las estatinas. Han demostrado reducir pues, los niveles de colesterol. El más usado es la atorvastatina, el más usado. Ahorita vamos a ver que no es el único. Y miren, lo malo es que no se puede usar en embarazo lactancia. Y además en cirrosis hepática. El cirrótico hepático también es otro problema, ¿no? La cirrosis hepática, ¿cuál es la primera causa de cirrosis hepática hoy en día? ¿Alcohol? No, auto. Cirrosis. Los NASH, el hígado graso. Esteatosis. Es que hay ese mito, ¿no? Vean un paciente con cirrosis, seguro, pues, ¿no? Y hoy en día se está dando la transición que la causa más frecuente de la cirrosis hepática son los NASH, o sea, no asociado al alcohol. O sea, ahí está el hígado graso, ¿no? Y hay otros. Por eso ustedes van al gastro, van a ver pacientes jóvenes con cirrosis hepática y no necesariamente alcohólicos, por si acaso, ¿no? Para que te veas cirrosis hepática por alcohol, ¿cuántos años tiene que pasar? 10 años. En promedio 10 a 15 años, ¿ah? O sea, 10 a 15 años tomando de cirrosis, ¿no? Pero hoy en día ya es por la estatosis hepática. Ya, entonces, justo la estatina juega un papel importante al disminuir el colesterol malo, ¿ya? Tomamos un gráfico, miren. Miren cómo se progresa la placa ateromatosa, ¿no? Miren. Por ejemplo, ustedes, ¿no? De repente yo estoy acá ya. De repente, más mayorcito, acá, ¿no? ¿Cómo acumulas placas de ateromas de colesterol a nivel de la arteria? ¿Qué arteria? De las arterias coronarias.
Entonces la atorvastatina estabiliza la placa, esta placa, ¿no? Porque la placa no es placa de coágulo, es placa de ateroma, o sea, de colesterol. A veces está inestable y se puede desprender, ¿no? Y a nivel distal puede obstruir más. Entonces estabiliza la placa ateromatosa, la atorvastatina. ¿No? Miren cómo progresa, ¿no? Imagínense un paciente con 65% de obstrucción por ateroma. Y ven a emergencia, con su infarto, ¿no? Terrible. ¿Ya? Entonces miren, ¿dónde está? Y acá miren, el colesterol tiene una vía metabólica, ¿no? Se va a producir a través del acetato, ¿no? Coenzima A más el acetilcoenzima A. Acá arriba, ¿no? La acetilcoenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima A, mevalonato, y así va a toda su secuencia, lanosterol, y finalmente va a producir colesterol. Entonces, la atorvastatina, en este caso las estatinas, tienen un efecto al inhibir esta enzima, ¿no? esta molécula, perdón, hidroximetilglutarilcoenzima A. ¿Ya? Específicamente va a inhibir esta enzima reductasa, ¿no? Para transformar la hidroximetilglutarilcoenzima A en mevalonato, necesito esta enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿no? Entonces, para que se transforme esa hidroximetilglutarilcoenzima en colesterol, se tiene que reducir a mevalonato, ¿no? Entonces, ¿quién inhibe esa reducción? Las estatinas. Entonces, pregunto yo, ¿inhibe la producción de colesterol directa o indirectamente? A ver. No puedo. ¿Cómo se? ¿La otra vez hemos logrado agrandar, no? Sí, pero no agrandar. No sé si verán. ¿Ahí atrás se ve? No. ¿Ah? ¿Con la computadora? ¿Cómo es? Solo con la lupa no. Ah, ya. A ver. Eso por favor, eso. Gracias. Muy bien. Ahí. O sea, te presenta y luego mete los dos. No, ahí usted tiene lupa. Ahí está. Ahí, a ver. Por favor, eso. Gracias. Ahí está, ese es. Ahí va. Ah, sí se nota, ¿no? Igual no se ve. Miren, este hidroximetilglutarilcoenzima se tiene que transformar en mevalonato. Y el mevalonato, bueno, tiene varias vías. Finalmente se va a transformar en lanosterol y colesterol, ¿no? Entonces, ¿qué van a inhibir a esta enzima que se encarga de reducir esta hidroximetilglutarilcoenzima A? Entonces, las estatinas van a inhibir a esta enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, de tal manera que va a inhibir indirectamente la producción de colesterol. Ya nada más, gracias. Listo, entonces miren, acá ya más claro, ¿no? El 3-hidroximetilglutarilcoenzima A se va a reducir gracias a una enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Entonces, la estatina va a inhibir directamente esa enzima e indirectamente la producción de colesterol. ¿Ya? En este caso, más del colesterol malo que bueno, ¿no? Entonces miren, ya hay un efecto colateral que es bastante frecuente en el uso de las estatinas, que es la miopatía por estatina. Miopatía por la pregunta de examen, ¿ya? Miopatía por estatina.
se da justamente por la inhibición de esta enzima hidroximetilglutaril coenzima reductasa al no producir mevalonato, ¿no? Y el mevalonato va a producir cierto, o sea, la disminución del mevalonato produce cierta reacción inflamatoria a nivel del músculo estriado. Entonces, de ahí que se explica la miopatía por estatina, nada más, ¿ya? Miren la distribución, el hígado, intestino y tejidos periféricos, el LDL, miren el colesterol. ¿Quién produce colesterol? Ajá. Hígado. El hígado. ¿No? El hígado. Otros, por eso la cirrosis hepática está pues ahora no asociada al alcohol, ¿no? Porque unos tienen más predisposición así son flaquitos, así sean flaquitos, pueden tener cirrosis hepática o no. Claro, porque pueden tener predisposición a producir más colesterol que otros, ¿no? Entonces miren, el colesterol se produce después el VLDL, el VLDL se transforma en LDL, el LDL tiene su receptor de LDL, colesterol, el mismo colesterol puede pasar al hígado, ¿no? Se puede transformar en HDL, de HDL en colesterol, y finalmente todo el ciclo entre el hígado y tejidos periféricos. Miren, a través de dónde se expulsa el colesterol al tubo digestivo a través de la bilis, ¿cierto? Y a veces se reabsorbe, ¿no? Del intestino otra vez al hígado a través de kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Se sabe que el colesterol no se puede absorber directamente, así como lípido. Tiene que disfrazar en forma de kilomicrón. Kilomicrón es una glucoproteína, ¿no? Que envuelve al lípido y engaña al cuerpo para poder absorberlo, porque si no, no lo absorbería. ¿Ya? Esto es el ciclo de LDL, HDL, colesterol, la absorción, ¿no? Y la distribución. Entonces, miren, por vía oral, tiene buena unión a la albúmina, ¿no? 5% es libre, metabolismo hepático. Por eso tenemos que tener cuidado en pacientes cirróticos, ¿ya? La clasificación muy importante, miren, de moderada intensidad y de alta intensidad. Y va a depender la clasificación en función a la dosis que se use. Si yo quiero una estatina de alta densidad, voy a aumentar la dosis. Por ejemplo, miren, atorvastatina, Carlos. Atorvastatina. Cuando yo quiero de baja densidad, o de moderada densidad, perdón, significa que voy a reducir, mi objetivo de reducir el colesterol LDL, ¿qué significa LDL? De baja densidad. Low es, ¿no? Baja densidad. Low es Bajo. baja Densidad. lipoproteína, ¿no? de baja densidad. Density, lipoprotein, low, ¿no? Entonces, si yo busco reducir el LDL entre el 30 y 50%, voy a usar atorvastatina o de 10, o de 20, o de 40 miligramos. O sea, ahí voy a tener una estatina de moderada intensidad. Pero si yo quiero bajar más, eso va a depender de los niveles de LDL. Porque no es que yo tenga LDL en 200 y ya me tome atorvastatina y ya, no. Hay indicación, hay un esquema, ¿cierto? Pero si yo quiero una atorvastatina de alta densidad, que tenga, o sea, una estatina que tenga un efecto de alta intensidad, voy a aumentar la dosis a 80 miligramos por día. Eso va a ser de acuerdo al nivel del LDL. Por ejemplo, si yo voy a ser cardiólogo, me viene un paciente con hipercolesterolemia más factor de riesgo de infarto, por ejemplo, y su LDL, digamos, está en 800. Ahí, de repente, ahí voy a tener que usar una estatina de alta densidad, lo que equivale a atorvastatina, pero ya no de 10, ni de 20, ni de 40, sino de 80 cada 20. Y eso se evalúa de acuerdo a la edad, al factor de riesgo, niveles de LDL, etcétera, etcétera. Miren, y el otro bastante usado es la rosuvastatina, ¿ya? La tableta usual de atorvastatina, la más conocida, es de 20 miligramos. La atorvastatina, van a encontrar de 20 miligramos. Y la rosuvastatina, la dosis usual la tableta usual es de 10 miligramos, ¿ya? Entonces, ambos, rosuvastatina y atorvastatina.
Entonces, si quiero rosuvastatina de mayor intensidad, voy a usar 40 miligramos cada uno. ¿Qué preferirías usar si fuera tu familia? ¿Atorvastatina o rosuvastatina? Rosuvastatina, porque necesita menos dosis comparado con atorvastatina. Atorvastatina necesita 80. Y si viene usualmente de 20, ¿cuántos tabletitos le voy a dar? 4. Acá también viene de 10 o de 20, también que ahora está entrando, le puedo dar 2 tabletitas de rosuvastatina. ¿Ya? Lo malo, la diferencia entre atorvastatina y rosuvastatina también es la parte que la rosuvastatina es más cara. La atorvastatina es más accesible para los pacientes comunes y corrientes. ¿Para que tiene platita? Rosuvastatina. Minsa esa, atorvastatina. Minsa esa. La verdad sí es así. Pues. Uno va a la clínica y el cardiólogo te da pues, tu rosuvastatina más tu fibrato, ¿no? En cambio, MIS, todos son genéricos, a lo mucho solo encuentras o rosuvastatina o atorvastatina. No, rosuvastatina, solo atorvastatina. Son más caros, ¿ya? Es lo malo de los nacionales. Pero otro tenemos, mira, pravastatina, sin vastatina también están dando vastatina. Solo que es de moderada intensidad, sin vastatina, ¿ya? Entonces, hay combinaciones hoy en día en el mercado. Les van a ofrecer ustedes cuando sean médicos o trabajen en las clínicas, qué sé yo, siempre atorvastatina más su fibrato o rosuvastatina más su fibrato, ¿ya? El colesterol alto o el tener esas placas es factor de riesgo de qué? De dos patologías bien importantes, uno cardiovascular y el otro de disfunción cerebrovascular, isquemia cerebral, pues, ¿no? En el protocolo de manejo de diagnóstico de DCB isquémico, ¿qué está? Pedir ecodoppler carotidio, porque hay algún ateroma. También está el otro, el cardioembólico, ¿no? Que probablemente hace una fibrilación paroxística, digamos, se forma un coágulo y va, ¿no? Entonces, los pacientes cardíacos que han tenido infarto de miocardio y los que han hecho DCB, prácticamente se quedan de por vida con tratamiento de estatina. ¿Ya? Tienen hipolipemiantes, ¿no? Tienen efecto hipolipemiante, o sea, disminuyen LDL y VLDL, por eso se da estatinas, disminuyen triglicéridos, ¿no? Y aumentan, ¿qué cosa? HDL. O sea, aumentan el colesterol bueno. ¿Por qué le llaman colesterol bueno? Por su densidad. Tiene idea, pero no. Por la densidad que se encuentra a nivel del ateroma. Y mire, disminuye en 20 a 40% eventos. ¿Qué eventos les he dicho? De eventos de nuevo infarto de miocardio y nuevo evento cerebrovascular. Evento cerebrovascular, antes le hacía ACV, ¿cuál es el nombre ahora? DCB. ¿O ACV? DCB. Ahí me enseñó que era DCB. ¿Ahora cómo es? SB. ¿Y antes ACV? USB. Enfermedad cerebrovascular. Ya, entonces, evento cerebrovascular, infarto de miocardio, disminuye con la atorvastatina. Y eso es cierto, porque hay pacientes que justo, digamos, ese día se olvida de tomar su aspirina o su atorvastatina y justo ese día se infarta. ¿Ya? Entonces, por eso es que el paciente que se infarta y está tomando su atorvastatina no debe dejar de tomar, porque si se olvida, ese rato se infarta. Otra. ¿Ya? Miren, las placas de ateromas no se olviden. Lo mismo sucede en ¿dónde? En las carótidas. Hay placas. Como anécdota, una vez un paciente vino con DCB isquémico extenso, medio cerebro muerto, joven, ¿no? Y bueno, vino el cardiólogo, le hizo la ecografía Doppler carotidio, se llama, ¿no? No encontró nada. Luego de una semana le hace un radiólogo, le encuentra un ateroma grande. Por fin, ¿había ateroma o no había ateroma? Sí había, solo que no se han dado cuenta, estaba posterior atrás, ¿no? Entonces, es una causa frecuente de DCB isquémicos, las placas ateromatas, no solo acá, en el corazón, sino acá en las carótidas. En la carótida, ¿qué producido? Infarto cerebral. Y en el corazón, infarto agudo de miocardio. Hay un efecto pleotrópico de las estatinas. ¿Qué significa pleotrópico? Que hace que un mismo gen se exprese con diferentes fenotipos. Ese es el efecto pleotrópico. ¿Ya?
Si un mismo gen tiene expresiones fenotípicas diferentes. Es un efecto piloto, ¿ya? Por eso disminuye arteriosclerosis, ¿no? Disminuye el estrés oxidativo, es un antioxidante. Tiene un efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Antiagregante plaquetario. Mejoría de la función vascular y adhesión de monocitos al hemo, ¿no? Pues, miren tantos efectos de las estatinas. No solo disminuyen pues, colesterol malo, no solo aumentan colesterol bueno, miren, disminuye la arteriosclerosis, disminuye el estrés oxidativo, es un antioxidante, ¿no? Antiagregante plaquetario, ¿no? No es el efecto principal, no tiene directamente el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué otro medicamento más se usa en el cardíaco, en el DC isquémico, que se ha infartado el cerebro y el corazón? Aspirina. Antiagregante plaquetario más su estatina. ¿Ya? Miren, dosis en miligramos versus reducción del LDL. ¿Ya? Mira, vamos al 40. En 40. ¿Quién reduce más el LDL? En la curva. Fluvastatina, ¿no? Después, pitavastatina, pravastatina, atorvastatina, más o menos, ¿no? O sea, hay más, ¿no? Fluvastatina, por ejemplo, es más, reduce mejor versus atorvastatina. Se entiende la curva, ¿no? Menos el 40 más. ¿No se ve? Ya. Haz esto, mira, una regla aquí, ¿no? Acá, haz una línea en 40 y ve, ¿no? El nivel de reducción de LDL, ¿no? Entonces vas a interpretar. ¿Ya? Mejor es la rosuvastatina. Indicaciones, entonces disminución del LDL, las estatinas, disminuye el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Pacientes con insuficiencia vascular también, aquellos que tienen insuficiencia vascular en miembros inferiores, por ejemplo, puedes dar aspirina o atorvastatina. Ahí también miren el rango, ese valor no es tan especial, hay otro mejor que es de acá, del up to date. Eso tomando con pinza todavía, miren, LDL más de 190 miligramos por decilitro, ya, digamos, podría usar esta. Aunque la nueva guía, hay que leer, la verdad, la nueva guía ha salido del tratamiento de infarto agudo del miocardio de AGLR, ¿no? En cuanto es el punto de corte de LDL para usar tratamiento farmacológico con estatinas, ¿ya? Esto es antiguo todavía del Goodman, más de 190. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así la nueva guía? Este es de up to date, miren. Miren. Bueno, ¿quiénes saben inglés? Medida del colesterol LDL, ¿no? Y tratamiento si es necesario, ¿no? Miren el esquemita, ¿no? ¿Qué dice acá? Al lado derecho. Evalúa al paciente para, ¿no? ¿Qué significa fecha? Factor de hipercolesterolemia, ¿no? Mira, ¿está presente los factores? Si no está presente. Y hay todo un esquema. Acá. Calcule calcule el riesgo, ¿no? De accidente cerebrovascular. Calcule el riesgo de accidente cerebrovascular. Y además, miren, si hay puntajes, o sea, hay una escala, ¿no? Es como el CHAS-BAS, el Candide Score, la escala de Raki, ¿no? De acuerdo a una escala, que es el ASCB de riesgo, es una escala, vas poniendo checklist, vas poniendo los factores que tiene y sacas un porcentaje. Sale más de 20, de 7.5 a 19, de 5 a 7 y menos de 5. Miren, menos de 5, ¿qué dice? ¿Qué dice? Solo recomendaciones, a lo mucho de repente dietéticas, y repetir el screening quizás en 3 o 6 meses, así nomás dice, ¿no? Pero si el riesgo, ¿no? El riesgo aumenta más de, por ejemplo, del 20%, ¿qué tengo que medir? El LDL, ¿no? Si el LDL en 4 o 6 semanas está por encima de 100, sí, tengo que dar estatina. Si no está por encima de 100, tengo que repetir. Si sigue por encima de 100, estatina. Si está menos de 100, ¿qué dice? Agrego otra medicación. No necesariamente estatinas, puedes dar fibratos, ¿no?
Y así vas teniendo tu esquema, ¿no? Pero el punto de corte más o menos que ponen acá, ¿cuánto es? 100, ¿no? 100 miligramos por decilitro. Si está más de 100, evalúa su riesgo cardiovascular o RSV y puedes dar estatina, ¿ya? Ese es el esquema. Entonces, acá, por ejemplo, Guzmán dice 190. Acá, ¿cuánto dice? 100, ¿no? 100. 100. 100 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, este es, pero, miren, 190, ¿no? Entonces tienes que ver todo esto, ¿no? Todo el esquema. Ahí está, 190. Ah, 190. Muy bien. ¿Ya? Entonces, 190. Dependiendo de eso vas clasificando, ¿no? Si en 6 meses, 3 meses vas viendo, ¿no? Entonces, los cuidados de cardíacos ahí tienen su esquema, ¿no? Ya está. Ahí están las indicaciones, ¿no? Miren esas curvas. Es importante, bien bonito también. Hay un score de calcio en pacientes cardiovasculares, ¿no? Se llama Coronary Artery Calcium Score, o sea, score de calcio en arterias coronarias. ¿Qué significa? ¿Qué entienden por score de calcio en arterias coronarias? Calcio y Mayor edad, ¿qué pasa con las arterias? calcificación. Se calcifican. Y ese es en otros países hacen ese score, incluso con tomografías con contraste, resonancia, así sacan el nivel de calcio. Un radiólogo cuenta todas las imágenes y saca un porcentaje. Ya, digamos que han hecho eso con los pacientes, han medido el score de calcio en arterias coronarias, que está relacionado al riesgo cardiovascular, ¿no? Y miren los resultados con terapia. Miren, cuando ese score es 0, cuando ese score sale de 1 a 100, cuando el score es de 101 a 400 y más de 401. ¿Qué pasa con las curas? Miren la diferencia entre el azul y el rojo. ¿No? Acá dice, ¿qué usan? Incidencia acumulada versus los años, ¿no es cierto? O sea, incidencia acumulada de ¿qué? De patología cardiovascular. ¿Qué pasa? Miren, mientras más aumenta el score, las dos líneas se separan. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si no tiene factor de riesgo cardiovascular, que es el score medido por calcio score, ¿no? Si no tiene, digamos, mucho factor de riesgo, el usar estatina, con no usar estatina, no hay mucha diferencia, o sea, no mejora la incidencia, ¿no? En cambio, si tiene ya mayor factor de riesgo, o sea, el puntaje sube, ya la diferencia entre estatina y no estatina se ve. Y más aún si tiene mayor factor de riesgo. Si el calcio score está más de 100, o sea, acá 101 a 400 y más de 401, miren cómo la diferencia entre estatina, ¿no? Una estatina versus no estatina se agranda. Entonces la incidencia acumulada de patología cardiovascular va a disminuir, ¿no? Con el uso de estatinas. Mejor evidencia en quiénes, en aquellos pacientes que tienen un calcio score elevado, ¿no es cierto? Eso me dice la gráfica, ¿no? Ustedes saben cuál es la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué concluyen esos gráficos? Que el paciente con un calcio score elevado, al usar estatinas, mejoró la incidencia de patología cardiovascular. Eso significa eso, ¿ya? Claro, hay que leer todo el Ahora está el esquema. Miren, viene la atorvastatina, clásicamente viene de 20. Algunos toman 10 también por día. Y la dosis máxima es 80 miligramos por día. ¿Ya? ¿Qué más? Rosuvastatina, 5 a 10 miligramos por día. Dosis máxima, 40 miligramos por día. Acá está, miren. A ver, atorvastatina está acá. Ahí está. Rango de dosis severas, 10 a 80. Si quiero intensidad moderada, 10 a 20, intensidad alta, de 40 a 80, cada 24 días. ¿Ya? Simvastatina está. Ahí está también simvastatina, ¿no? Listo. Estatinas, miren cómo es su efecto al disminuir colesterol LDL, al disminuir colesterol, aumentar, colesterol HDL y disminuir triglicéridos, ¿no? En cuanto aumenta, por ejemplo, las estatinas, ¿no? Miren, comparado con otros, a ver, ¿quién a ver, por ejemplo, en LDL, ¿quién es mejor, de acuerdo a esta tablita? En disminuir LDL. Inhibidores del PEC. ¿Esos no hay? ¿Otros? No. Después de eso, ¿quién está? Las estatinas. Estatinas. Tienen buen efecto al disminuir, ¿no?
Estos son nuevos, ¿ya? Estos son nuevos. ¿Qué más? A ver, en aumentar el HDL, ¿qué aumenta más? Mejor. Ácido nicotínico, miren, ¿ah? Aumenta o sea, la vitamina. ¿Qué vitamina es? Ácido nicotínico. Ni ácido. ¿Qué ves? Y miren quién disminuye también triglicéridos. Miren, los omegas, ¿ah? Pues toman omegas. Miren, los omegas. Omegas, ¿qué hacen? Disminuyen también la cantidad de triglicéridos. O sea, redistribuyen, ¿no? También la estatina. O sea, la estatina disminuye triglicéridos, aumenta HDL y disminuye L. Pero miren, comparado con los omegas, con el gen fibrosilo, ¿no? Con el ácido nicotínico. ¿no? B3. Entonces, por eso los omegas hoy en día están en boga, ¿no? Omega 6, omega 6, omega 3. Efectos adversos. Pregunta de examen. Rhabdomiólisis. ¿Qué es rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis es un síndrome, o sea, general, es como decir fiebre. La rhabdomiólisis se da incluso por golpes, ¿no? Uno se golpea, se fractura, digamos, te golpeas todo el brazo y te aplasta la piedra, entonces puedes producir rhabdomiólisis, o sea, se degrada todo el músculo y esas toxinas van al riñón y produce falla renal. Rhabdomiólisis, miren cómo no puede producir degradación del uso muscular, mioglobina, ¿no? Y puede producir toda esa degradación del músculo de la mioglobina asociada a hipovolemia, por ejemplo, puede producir falla renal, porque esas toxinas pueden taponar el riñón. ¿Ya? Doctor, ¿por qué está haciendo falla renal si el paciente solo se ha caído? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué haría? No, el rhabdomiólisis no solamente es por estatina, sino por traumatismo, ¿no? Se ve bastante eso, ¿no? Paciente politraumatizado con fractura, digamos, de tibia, fractura de fémur, contusión de tórax, a la semana entra a diálisis, incluso por rhabdomiólisis. En este caso es una rhabdomiólisis farmacológica por estatina. ¿Qué más produce? Dolor abdominal, flatulencias, diarrea, vómitos, insomnio, cefalea, que son poco frecuentes. ¿Qué prefieres? ¿De repente un insomnio o que te dé un nuevo evento cerebrovascular? ¿No? En realidad son bajitos, ¿no? No, en realidad son bajitos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Porque el paciente se queja de todo a veces, ¿no? Que me produce ardor, que me produce mareos, no. Entonces, haciendo riesgo-beneficio, que uno prefiere, ¿no? Si mejora sobrevida en 3 años, para un enfermo 3 años es harto o poco. Es harto, ¿no? Es harto. ¿Ya? Entonces, lo que se debe morir a los 73 años se va a morir a 76 años. Contraindicación lamentablemente de embarazo, lactancia y daño hepático. Miren las etapas del daño hepático, ¿no? Miren cómo se ve el hígado sano, hígado graso, fibrosis hepática y cirrosis, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, seguimos, hacemos un break. Vamos una vez. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, en el CIS, como manejo de pacientes así obesos y todo eso con riesgo, con perfil lipídico confirmado, atorvastatina, inyección, sí. No hay otro. Es el más barato y es el que más. No hay otro. Ya. 10 minutos, chicos. Ya.